Vimos las ligaduras de muerte. Hoy veamos lo que son los torrentes de perversidad que Jesús experimentó. Dice torrentes de perversidad. Aunque aquí dice me atemorizaron, le quiero decir que realmente Jesús no tuvo miedo. No tuvo miedo ni en el Getsemaní, no tuvo miedo en la cruz, tampoco tuvo miedo en el infierno. Ahora, ¿por qué pusieron atemorizaron? Porque la palabra que dice que atemorizaron es una palabra que significa, dentro de varias cosas, significa asombrar, significa atormentar. Entonces Jesús lo que experimentó en el infierno, con todos estos torrentes de perversidad que se le vinieron encima. ¿Se imagina usted la perversidad que hay en el infierno? Es que eso, mire, nuestra mente humana no tiene la capacidad de poder imaginar esa perversidad que hay en el infierno. Y fue entrando Jesús al infierno, por decirlo así, y se le dejaron venir estos torrentes de la perversión tanto de los demonios como de las almas perdidas que están ahí en el infierno. Porque las almas perdidas, por causa de esa maldad que se les está multiplicando y ese aborrecimiento que tuvieron aquí en la tierra hacia Jesús, esa actitud de no querer saber nada de Jesús, y más aquellos que aborrecieron a Jesús, odiaron ese nombre de Jesús, que creen que se les está multiplicando en el infierno. Pues ese odio, ese aborrecimiento a Jesús, al nombre de Jesús, y al ver entrar a Jesús, ¿qué cree que hicieron? Se le vinieron encima. ¿Para qué? Para corromper, para contaminar, para hacer inútil ese nombre que él llevaba, mis hermanos. No en teoría, sino él mismo es el nombre santo, el nombre justo, el nombre misericordioso, el nombre perdonador, el todopoderoso, mis hermanos. Estamos, porque la palabra perversidad también significa destrucción, injusto. La palabra perversidad también significa querer hacer algo inútil, echar a perder algo. Se le vino toda esa perversión, ¿se imagina? Jesús tuvo que soportar ese embate, porque el Padre dejó que Jesús experimentara eso. El Padre, como es omnipresente, por supuesto que el Padre, el que está en su trono, lo estaba viendo. Pero el Padre lo que estaba era nada más de espectador, para ver si aún ahí Jesús iba a apreciar y a defender ese nombre que el Padre le había dado para dar a conocer. ¿Me está escuchando? Jesús llevaba un nombre que le dio el Padre, y el Padre a la expectativa que iba a hacer Jesús. ¿Iba a dejar contaminar ese nombre? ¿Iba a dejar que lo quebrantaran con toda esa perversidad, que lo mancharan, que lo ensuciaran? Mis hermanos, la buena noticia es que Jesús no dejó que hicieran eso. Ahora le tengo otra noticia. Acá en Isaías, en el Salmo 18:4 dice: torrentes de perversidad me atemorizaron. Pero fíjese que la palabra esta, perversidad, también significa Belial. De hecho, la palabra hebrea es la palabra origen de Belial. Y en la Biblia en inglés, aquí hay algunos que tienen esa versión, me pueden corroborar esto. En lugar de decir torrentes de perversidad, dice torrentes de hijos de Belial. O sea que los hijos de Belial, que son todos los que están en el infierno, aquí también en la tierra hay un montón de hijos de Belial, mis hermanos. Belial es una palabra que significa algo no valioso, o sea, no valioso, inútil. Entonces dice que a Jesús le vinieron torrentes de hijos de Belial. ¿Dice así? ¿Sí? Hay varias partes, miren, en la Biblia en inglés hay varias partes donde aparece Belial. Belial, en la Reina Valera 60, no sé por qué lo tradujeron de otras maneras. Por eso Jesús dijo que escudriñemos la palabra, mis hermanos. Y Belial, entre varias cosas, significa, le voy a dar algunos significados. Abra sus oídos porque no lo va a tener usted escrito, pero usted vaya a la concordancia de Strong, ahí está. Belial significa indignidad, significa Satanás, diablo, es un epíteto para Satanás, diablo. Significa dardo, aguja, un pincho bien agudo. O sea, ya saben lo que hacen con eso los hijos de Belial. También significa sin ganancia, inutilidad,
destrucción, maldad, impío, injusto, perversidad, perverso, también significa pestilencial. Eso es lo de hijo de Belial. O sea que hijo de Belial es una persona, podemos resumirla de esta manera, un hijo de Belial es una persona malvada, corrupta, sin ningún valor, sin ningún principio moral y adorador de ídolos. ¿Estamos? Adorador de ídolos, principalmente el ídolo del ego, el ídolo del yo. Eso es un hijo de Belial. Y a Jesús se le dejaron venir en el infierno, se le dejaron venir encima todos los hijos de Belial. ¿Y sabe qué querían hacer al final de cuentas? Aún ahí en el infierno, ¿qué querían hacer con el alma de Jesús? Querían meterle toda esa perversidad, querían meterle toda esa maldad. Lo bueno es que en Jesús no había nada que pudiera aceptar esa maldad. Aun cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿se recuerdan cuando él del Getsemaní se levantó y le dijo a sus discípulos, bueno, vámonos, ya viene el que me va a entregar? Y llegó Judas, le dio un beso. ¿Se recuerdan que cuando ya venía Judas con todos ellos, Jesús le dijo a sus discípulos algo así como, ya viene el que me va a entregar, ya viene, sí, el que me va a entregar? Y se refirió también a Lucifer caído, al diablo. Y él, refiriéndose al diablo, dijo Jesús, él no tiene nada en mí. Aquí en mi corazón no va a encontrar lo que él quisiera encontrar. Porque el diablo lo que hace, mis hermanos, para hacernos caer, para hacernos pecar, para que nos resbalemos, ¿sabe qué es lo único que hace el diablo? Mire, coquear. ¿Sabe qué es coquear, verdad? Voy a usar esa palabra, coquear la maldad que tenemos en el corazón. ¿Sí? Entonces él sabe qué es lo que puede activar esa maldad y nos pone enfrente o propicia las situaciones para que brote, salte, se active la maldad que está en el corazón. Yo lo veo de otra manera. El diablo, Lucifer o los espíritus dragón, todos ellos vienen con un garfio, ¿sí? Y vienen a ver el corazón de nosotros y prenden la maldad que ellos quieren para que entonces brote, salga esa maldad en nosotros. Y cuando sentimos estamos pecando, haciendo lo malo, haciendo lo que Lucifer quiere. ¿Me está escuchando? Pero Jesús no tenía ni tiene maldad en su corazón. ¿Lo creemos? Él es sin pecado. Por lo tanto, cuando lo iban a atrapar, dijo, bueno, ahí viene el diablo, pero aquí no tiene nada que venir a enganchar. Y cuando su alma fue al infierno, tampoco tenían nada que enganchar, mis hermanos. Quisieron meterle la maldad, lo quisieron ensuciar, lo quisieron contaminar, pero no pudieron, porque Jesús dijo, no. Mire, fue un ataque muy tremendo. Ahora bien, nosotros también experimentamos eso. Ya lo mencioné ahorita, cómo ataca el diablo, ¿verdad? No tenemos idea cómo, mire, Dios permite para probarnos que de repente se nos vienen esos torrentes de perversidad de los hijos de Belial y de los demonios, para saber qué decisión vamos a tomar nosotros. Y es por eso que en 2 Corintios capítulo 6 versículo 15, vamos a leer del versículo 14, del 14 también dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Aló? Ahora, esto normalmente siempre se aplica al matrimonio. Aunque miren, ¿cuántos cristianos no le hacen caso a esto? Y después están llorando. Y yo ya tomé la decisión que si me viene llorando por eso, no le miren ni se me acerque. Afronte usted su situación con el Señor por esa elección torcida que tomó, con conocimiento de causa y efecto. ¿Estamos? Entonces dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Otra cosa ahí con esto, pero no me quiero quedar en ese versículo. Esto funciona también para los negocios, para con las sociedades de negocios, de empresas. No se una con los incrédulos. Ellos no van a tener el temor de Dios que usted tiene. Ellos van a querer ser políticos y usted no, con el respeto de los buenos, que no sé si existen. Entonces, mis hermanos, no nos unamos en yugo desigual. Entonces Pablo les dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero vean lo que dice el siguiente versículo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Yo quiero avanzar en esto porque es todo un tema esto de Belial y de los hijos de Belial. Porque créame que es triste como en las familias incluso de Dios, en las familias cristianas, en las familias del pueblo de Dios,
aún del nuevo pacto anteriormente, dentro de las familias hubieron hijos de Belial. Incluso le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos se recuerdan o cuántos saben del gran profeta Samuel? Y usted sabe que sus hijos fueron hijos de Belial. Esto viene a confrontar. Esto viene a ponernos a reflexionar, mis hermanos. Póngame 1 Samuel 2:12, por favor. Perdón, aquí no está hablando de Samuel, aquí está hablando de Elí, pero también funciona para los hijos de Samuel. Usted sabe que los hijos de Samuel también dice de los hijos de Elí. Elí era el sacerdote, el principal, el sumo sacerdote de aquel tiempo, de la comarca en aquel tiempo, mis hermanos. Pero él era un tibio. Él era, y lo digo porque así lo vemos en la palabra, pues él solo le interesaba comer, él solo le interesaban las ofrendas. No ha cambiado mucho la cosa, ¿verdad? Sí, él solo le interesaba lo material. Entonces los hijos también se fueron por ese rumbo, porque de tal palo está la astilla. Estamos. Y dice de los hijos de Elí: los hijos de Elí eran hombres impíos. Y esta palabra impíos es Belial. O sea, miren, los hijos de un sacerdote eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, porque no tenían conocimiento de Jehová, quiere decir que no fueron instruidos, quiere decir que no fueron corregidos. Y sabe que, mire, y aunque quizás por aquí me quede nada más con la enseñanza de hoy, porque tenemos el otro miércoles, si no ha sido el rapto podemos seguir el otro miércoles. Pero mire, en este tiempo se están multiplicando los hijos de Belial en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay cristianos, padres que son padres de familia, que se han tragado la mentira que a los hijos no hay que corregirlos porque los podemos traumar. Y esa es una mentira, un engaño del diablo. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Cuando la palabra claramente nos dice que a los hijos hay que corregirlos, hay que aplicar la vara, hay que disciplinarlos. Si Dios, siendo Dios, al que ama lo disciplina, ¿cómo me voy a considerar mejor que Dios para decir: no, yo no tengo necesidad de disciplinar a los hijos, de darles vara, solo que hay que saber cómo darla? Dios nos disciplina con amor. Y si bien es cierto que hay padres que tienen traumados a sus hijos porque los disciplinan con ira, con amargura y ese tipo de cosas, esas actitudes de hombres insensatos no, mis hermanos, invalidan la palabra de Dios, no invalidan la verdad. Entonces hay muchos hijos de Belial. Yo no quiero ir a la iglesia hoy. Vas, quédate pues. No quiero leer la Biblia, quiero estar jugando esos juegos. Hacerlo pues. Pero mire, mis hermanos, padres de familia, le van a dar cuentas a Dios. Le van a dar cuentas a Dios si no están corrigiendo a sus hijos, si no los están disciplinando. Y si hay que darles vara, hay que darles. Hay que sacudirles el polvo, sacúdale el polvo. Porque está escrito, no me recuerdo ahorita la cita, pero habla que la disciplina, mis hermanos, libra a los hijos del Seol. Así es que si usted es un alcahuete, le va a entregar cuentas al Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Aquí no se oyó ningún amén, no sé si allá. Y hay otro ejemplo, solo anote la cita en Jueces 19. Ahí está un ejemplo de los hijos de Belial, que eran de la tribu de Benjamín. Tribu de Benjamín y los hijos de Belial. Mire, es que la historia es leer todo Jueces 19, pero lo voy a decir ahorita así. Mire, había un israelita, era creo que de la tribu de Efraín, que vivía en un lugar lejano, tenía su esposa. La esposa le fue infiel, y la esposa se fue con sus papás. Y en este hombre, obviamente de un buen corazón, se fue a buscarla. Y dice amorosamente. Yo digo, este hombre sí, este es valiente. Me falta mucho, dije yo. Ya usted no. Entonces, él, porque dice la palabra, usted lo va a leer en Jueces 19:20, se fue a buscarla. Y llegó, y cuando llegó el papá lo atendió bien y todo. Él solo iba por un par de días, él a traerla iba. Obviamente la había perdonado, a traerla. Y el suegro ahí lo tuvo varios días y no quería. Al fin se fue. Cuando se fue, él les agarró la noche, no me recuerdo el lugar. Y el criado que llevaba a este hombre, y él llevaba provisión para todos esos días, el criado le dice: mira, quedémonos ahí en ese lugar de Jebús. Y él dijo: no, yo no me voy a quedar en un lugar que eran los jebuseos, que no eran del pueblo de Dios. Dijo: no, yo no me quedo allí, es peligroso. Haber pensado él, lo que no se imaginó era que era más peligroso donde estaba el pueblo de Dios. Y se quedó en el lugar de
donde estaban los de Benjamín. Y ya no, como ya era tarde, estaba en el parque, dice la plaza ahí del lugar. Imagínense que era ya a la medianoche cuando venía un anciano y lo vio con su concubina, con su esposa y su criado, y les dijo: ¿y ustedes qué están haciendo acá? Le dijo: pues vamos de camino, pero aquí no encontramos quien nos hospedara, no hay lugar donde quedarnos. Y este anciano le dijo: no, hombre, vente. Y lo llevó a su casa, les sirvió comida. Estaban allí comiendo cuando llegaron, dice ahí en inglés, dice que llegaron los hijos de Belial. Eso sí, leámoslo por lo menos en Jueces 19:22, por favor. Vea lo que pasó esa noche en ese momento. Pero cuando estaban gozosos, o sea, este hombre y los demás, cuando estaban gozosos, dice: he aquí que los hombres de aquella ciudad, miren, pero era una ciudad del pueblo de Dios, hombres que dice perversos. Esta palabra perversos es Belial. Si tienen la Biblia en inglés, dice Belial. Estos hombres perversos, estamos hablando de los torrentes de perversidad, sí, que experimentó Jesús. Estos hombres perversos rodearon la casa. Ahora, ¿qué hicieron cuando Jesús llegó allí al infierno? Lo rodearon todos los hijos de Belial. ¿Estamos? Muy bien, pero aquí rodearon estos hombres perversos la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: mire, pues, vea detrás de quién iban estos hijos de Belial, y usted ya saque su conclusión a qué también se refiere a hijos de Belial. Sí, ¿qué querían? Dice: y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos. ¿Sabe qué querían? Tener relaciones con ese hombre. Los hijos de Belial son de este tipo de personas que, si no se arrepienten, van a ir a parar al infierno. Y aunque me censuren este video, los tipos que van contra naturaleza es una perversión diabólica. Nada que tu genética, nada que esas cosas. Normalmente son espíritus de lujuria, de perversión, que hacen cambiar, como dicen Romanos, cambian lo natural por contra naturaleza. Lo dicen Romanos claramente. ¿Estamos? Y Dios abomina eso. Abomina eso. ¿Qué hacemos si viene alguien? Pues hay que presentarle la verdad. Si se arrepiente, se entrega a Cristo, Cristo lo libera. Pero tiene que saber la verdad. Tiene que saber que son hijos de Belial. No son hijos de Dios. Miren, mis hermanos, es que dentro de la iglesia, dentro del pueblo, ¿qué le dijo Jesús a los fariseos? Los pastores y los teólogos de aquel tiempo, fariseos y escribas, les dijo: ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Le estaba hablando a pueblo de Dios. Esa es la realidad. Y eso fue lo que Jesús fue a encontrar allí. Imagínense el odio de toda esta gente que se le vino con esos torrentes de perversidad, mis hermanos. Y bueno, usted termina de leer lo que sigue de esto. ¿Qué pasó con esto? Porque también es bien duro lo que pasó, mis hermanos, en este relato, pero que nos deja principios poderosos de lo que es Dios, su justicia, su santidad, sus normas, sus estándares de santidad, sus estándares morales que Él nos pone a través de su palabra. Dios, mire, la palabra de Dios es absoluta, no relativa. Pero Jesús se fue a encontrar con todos estos torrentes de perversidad, torrentes de pasiones desordenadas y torrentes de odio, mis hermanos. Porque tanto del lado de las pasiones desordenadas como del odio, mis hermanos, nos hace ser hijos de Belial si nos descuidamos. Muy bien. Número 3, ¿qué otra cosa experimentó Jesús allí en el infierno? Ahora, es bueno saber esto porque nos vamos a topar con esto en nuestra vida. Nos guste o no nos guste, escuche lo que le voy a decir. Por favor, escúchelo. Todos, nos guste o no, vamos a experimentar estas cosas, estos abismos, estas experiencias en nuestro caminar a la casa del Padre. Porque el camino al monte Sión celestial, el camino a la nueva Jerusalén, el camino al Padre, es un camino de montes y valles. Montes y valles. ¿Y qué cree que son esos valles? Abismos. Pequeños
o grandes infiernos que Dios nos permite pasar en nuestra vida. ¿Y por qué Dios es? Pero si Dios es bueno, ¿por qué permite que yo pase esos abismos y esos infiernos? Pues es su amor. Mire, si me metiera ese tema, a lo mejor lo doy el otro miércoles, que todo esto al final es una demostración del amor de Dios. Todas estas profundidades que Dios permite que experimentemos, las profundidades de estos abismos, de estos infiernos que Dios permite que experimentemos espiritualmente, ¿sabe qué es al final? La manifestación de la profundidad del amor de Dios. El amor de Dios tiene altura, tiene ancho, tiene largo, pero tiene profundidad. Y Él nos permite experimentar esas profundidades, número uno, para que veamos la profundidad de perversión que hay en nuestro corazón, porque escrito está: y engañoso y perverso es el corazón, más que ¿qué? ¿Y qué es todas? Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice en Jeremías. Pues bueno, Dios sí lo conoce. El Espíritu de Dios, que es la lámpara de Dios en nosotros, sí conoce, mis hermanos, lo profundo de la perversión, del engaño, de la maldad que hay en nuestro corazón, del infierno que hay en nuestro corazón. Y cuando Dios permite que pasemos por esos abismos, por este tipo de infiernos, por este tipo de experiencias, es su amor para que nosotros podamos darnos cuenta. Como dijo David: ¿quién podrá ver sus errores, sus pecados ocultos? Mis hermanos, Dios sí nos los pone a luz a través de estas experiencias, para que nosotros nos arrepintamos, lo confesemos, Él nos libere, Él nos sane y convierta ese infierno en un paraíso, en su reino, en nuestro corazón. Así funciona. Pero cuando hay ojos espirituales abiertos, sentidos espirituales abiertos, mis hermanos, vamos a entender estas cosas. Y en lugar de frustrarnos, de desanimarnos, de quejarnos, de reprochar y de pelear, le vamos a decir: Padre, gracias por la grandeza, por la profundidad de tu amor. Y usted no va a tener miedo. Entonces, bueno, ya no me quite más el tiempo en eso. Ligaduras del Sheol me rodearon, dice el número 3. Ahora bien, este tipo de ligaduras del Sheol que Jesús experimentó, voy a ir resumiéndolo un poco más todo, es el dolor de la muerte que Él experimentó allí en el infierno. No tenemos idea del dolor que Jesús, el hombre, su alma, experimentó, mis hermanos, en el infierno, con todo ese tormento, con todo ese sufrimiento que tienen los que están allí, y que cuando vieron a Jesús dijeron: tú también tienes que sufrir como nosotros, tú tienes que tener este dolor, tú te tienes que consumir, aunque no se consumen, pero por decirlo algo, te tienes que consumir también con este dolor. Es más, seguro estoy que le dijeron: tú, por tu culpa estamos aquí, así que tú tienes que, quien debe de recibir todo este dolor y todo este tormento que nosotros tenemos, porque créame que a Jesús le echan la culpa de su desgracia. Yo no sé qué bárbaros, pero si así somos nosotros. Una cosita dolorosa permite Dios en nuestra vida: ay, ya Dios no me ama, ¿por qué Dios permite esto? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿No has visto, Señor, todo lo que hago, cómo sirvo en la iglesia? ¿No has visto cuánto doy al necesitado, cuánto doy en la iglesia? Estamos ya peleando con Dios, acusando a Dios de injusto. En otras palabras, tú eres injusto, ¿por qué permites esto en mi vida? Bueno, ¿y cómo cree que están razonando los que están ahí en el infierno? Toda la culpa se la están echando a Dios. ¿Les hace sentido esto? O sea, yo lo que quiero es que nos identifiquemos. No diga: qué bárbaro los que están ahí, qué bárbaro yo, diga. De hecho, fíjese que en la Biblia del jubileo, esa no creo que tengamos la versión acá, hablando de lo que dice ahí en el Salmo 18, dice: me cercaron dolores de muerte y torrentes de Belial me atemorizaron, dolores del Sheol me rodearon. Cuando habla aquí de las ligaduras del Sheol, habla de dolor. Diga conmigo: dolor. No tenemos idea del dolor que Jesús experimentó allí en el infierno. No tenemos idea del dolor que experimentó. Lo que sí le puedo decir con seguridad es que Él experimentó dolor. Y también le puedo decir con seguridad que Él experimentó ese dolor con gozo, porque sabía de lo que nos estaba salvando y librando. Y sabía que al tener Él esa experiencia y al vencer toda esa cosa que se le vino encima,
Él estaba abriendo el camino y pagando el precio para ahora poder entrar en nosotros y venirnos a liberar de todas estas ligaduras del Seol que nos causan problemas. ¿Le hace sentido eso? O sea, Él tuvo que padecer todo eso. Es por eso, mis hermanos, que en Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, Él fue experimentado en todo, Él fue experimentado en quebranto, angustiado fue Él. Él sabe lo que se siente estar con ese infierno. Es por eso que Él es bueno y misericordioso con nosotros. Y si usted y yo le abrimos nuestro corazón, Él está dispuesto a entrar hasta la profundidad de nuestro corazón para liberarnos de todas esas ligaduras del Seol, mis hermanos. ¿Está claro esto? Para que usted y yo seamos de los bienaventurados de limpio corazón. Es por eso que en Hechos capítulo 2, vamos a leer del versículo 22 al 24, que es cuando Pedro da su primer mensaje. Varones israelitas, les dice Pedro, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo. ¿Quién hizo las señales y las maravillas? Que Dios hizo entre ustedes por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, como ustedes mismos saben. A este dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Por qué Jesús fue entregado? ¿Porque al diablo pudo más? No, porque ya Dios lo tenía planificado. Es por eso que cuando nos suceden cosas de crucifixión, no nos peleemos, ya está en el plan de Dios. Aunque hay otras que nosotros solitos también las ganamos. Y le dice, a este Jesús prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. ¿Cuántos creen que Dios lo levantó? Pero vea lo que dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, sueltas las ligaduras del Seol que le causaban dolor, pero que lo soportó con gozo. Así como fue con gozo a la cruz, mis hermanos, ¿cuántos saben que Él fue con gozo a la cruz? Sí, Él fue con gozo a la cruz. Póngame ahí por favor Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2, así rapidito. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, todos los que ya llegaron a la meta, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué con paciencia? Ya lo vimos cómo David actuó en estos abismos, tuvo paciencia. ¿Sí? ¿Estamos? Y luego dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, si estaba delante de Él era porque estaba dentro, sufrió la cruz con gozo, menospreciando el oprobio, y como Él pasó todo eso, se sentó a la diestra del trono de Dios, porque al que se humilla, Dios lo exalta en su momento. Entonces, mis hermanos, Jesús, cuando el Padre lo levantó, Él fue, mire, y eso fue poderoso porque se rompieron esas ligaduras del dolor, de la muerte. Pero Jesús esperó hasta que el Padre lo levantara. Le voy a decir algo. ¿Usted cree que Jesús tiene poder? Él fue ungido desde el principio. Incluso Él podía levantar un dedo en la cruz y consumir a todos los que estaban ahí, ¿o no? ¿Y cómo cree que fue al infierno? ¿Cree que Jesús los hubiera podido aniquilar? Por supuesto. Pero Él esperó el cumplimiento del propósito de Dios. Esperó a que fuera el Padre el que lo levantara de ese dolor, de esa muerte que estaba experimentando en el infierno, en los abismos. Es por eso que cuando nosotros pasamos situaciones dolorosas, situaciones adversas, situaciones de muerte, donde el diablo te dice que ya no hay esperanza, donde el diablo te dice que ya no vas a salir de ese lugar, que estás condenado para... Miren, mis hermanos, no tratemos de redimirnos por nosotros mismos. Como dice la palabra, espera en Jehová.
Espera en Dios. Él sabe en qué momento te va a levantar y va a romper todo eso que te está causando dolor. Él sabe en qué momento va a romper toda esa opresión que estás teniendo. Él sabe en qué momento te va a liberar. A Jesús no lo sacó, mire, en el mismo instante. Jesús tuvo que pasar 3 días y 3 noches allí en el infierno. ¿Por qué? Porque así lo había dispuesto el Padre. El Padre ya tiene planificado cuánto tiempo vamos a estar en un abismo de dolor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él está trabajando en nuestro caso, trabajando todo eso feo que hay en nuestro corazón. Sí. En Jesús el Padre no estaba trabajando nada en su corazón porque no había maldad en Él, pero Jesús lo estaba experimentando para poder venir a liberarnos a nosotros. Para decirle: Padre, yo ya pagué por ellos, yo ya sufrí por ellos. Es por eso dice que humillémonos bajo la poderosa mano de Dios en esos momentos difíciles de dolor. Humillémonos. ¿Y cómo nos humillamos? Dándole gloria a Dios, confiando en Dios, dándole gracias a Dios en medio del dolor. Sí, en medio del dolor, porque yo sé en quién he creído, sé que Él está conmigo. El Padre ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Y cuando estamos en esos abismos, créeme, allí está Él. Como dijo David: si me voy al abismo, allí estás tú. Amén. Y Él dice: los exaltará cuando sea momento adecuado, cuando fuera el tiempo, dijo, está en Primera de Pedro. ¿Está claro esto? Dejemos que Él haga su obra en nosotros. Nunca nos va a dejar metidos ahí por siempre, creámoslo. Nunca nos va a dejar el Padre metido en esos abismos. ¿Y sabe algo? Cuando nos saca de esos abismos y hemos tenido la actitud correcta, como la tuvo David, como la tuvo Emán, como la tuvieron tantos hombres valientes, esforzados, mis hermanos, que están en la palabra. Cuando Dios nos saca de esos abismos, Él ya nos ha quitado un montón de cosas feas. Todo ese peso de pecado cada vez nos quita más. Y cuando salimos de esos abismos, ¿sabe qué? Salimos más livianos. Entonces el Padre nos levanta a más alturas y se cumple. Las aflicciones del tiempo presente no son ni dignas de compararse con la gloria venidera. Esto es poderoso, mis hermanos. Es por eso que en el Salmo 116:3, aquí está hablando lo mismo, solo que es en el Salmo 116. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias o las aflicciones o los dolores del Sheol. Es la experiencia que sufrió un hombre de Dios, pero que era algo profético con lo que Jesús iba a padecer. ¿Está claro? Angustia y dolor había yo hallado. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y para poder llegar hasta aquí con la enseñanza, veamos el número 4. Jesús dice: me tendieron lazos de muerte. Así dice en el Salmo 18, versículo 5. Ya vimos, ¿cuál fue la primera? A ver si recuerdan. De las 4 cosas que Jesús padeció y tuvo que vencer: ligaduras de muerte. La número 2, torrentes de perversidad. Número 3, ligaduras del Sheol. Y número 4, dice: me tendieron lazos de muerte. Esto es bien impresionante, porque la palabra lazos viene, la palabra tendieron, ¿sí? Tendieron, de tender, es la palabra hebrea kadam. Y para los que ya llevaron conquista de Canaán espiritual, ¿se recuerdan qué significa kadam? De los calmoneos. Significa anticiparse, proyectarse a uno mismo. Concretamente significa arrogancia. Miren, mis hermanos, Jesús se tuvo que enfrentar allí en el infierno, en esos abismos. Y digo abismos en plural porque esto es tan extenso el tema, porque Jesús pasó por cada uno de estos abismos, así como lo hizo Jonás. Solo que Jonás no tuvo la actitud correcta. Usted sabe que Jonás se murió. Y Jonás, no crea que estuvo vivo 3 días en la panza de una ballena tiburón, saber qué era
por tiempo no me voy ahorita de Jonás, pero en capítulo 2 de Jonás habla que Jonás se fue al abismo Tehom y se fue al abismo Shahat, se fue al infierno. Un profeta enojado que no quería tener sobre él la cabeza y la soberanía de Dios. Sí, mire, Jonás vivía enojado. Jonás vivía enojado, todo le enojaba. Le caían mal los de Nínive, querían que se murieran y se fueran al infierno. Y el que paró en el infierno fue él. Por supuesto que como algo muy excepcional en el plan de Dios, el Señor lo sacó de ese lugar porque era una señal profética. Pero Jonás no tuvo Mire, Jonás al principio, como todos nosotros, Señor, si me sacas de esta, yo te voy a servir, Señor, voy a hacer esto, lo otro. Y los primeros días, sí, Señor. Ya después estaba enojado otra vez. Ya no estaba agradecido que lo habían sacado del infierno, de los abismos. Ya no estaba agradecido. Y Dios todavía le puso una calabacera ahí para que le diera sombra. Pero como seguía enojado, entonces el Señor le dio otra demostración. Mandó un gusano para mostrarle lo que había dentro, ese gusano, y se comió la calabacera, más enojado porque el sol le quemó el coco. Jesús también pasó lo mismo, solo que con la actitud correcta. Entonces, mis hermanos, Jesús se enfrentó a la arrogancia. ¿Qué cree que hay en el infierno? Arrogancia. Arrogancia. ¿Y sabe qué quisieron hacer con Jesús al tenderle lazos? Esta palabra lazos es muy diferente a las anteriores que vimos. Esta palabra lazo significa lazo para atrapar animales, gancho para la nariz. Enredar significa trampa. ¿Sabe qué querían con Jesús? Cuando ellos vieron a Jesús ahí en el infierno, mis hermanos, en los abismos, usted no tiene idea de la alegría, que no solo el odio, sino la alegría que sintieron todos estos demonios y esas almas al ver a Jesús, porque dijeron: ahora sí te tenemos, ahora sí estás en nuestro territorio. Y de este lugar, y le pusieron esos lazos para amarrar animales, que en otras palabras, de aquí no vas a salir, te quedarás para siempre en esta muerte con nosotros. Esa arrogancia de ellos, porque le quiero decir algo: todos los demonios y todos los que están en el infierno y los seres espirituales que están en el abismo Shagat, en el abismo Bor y en el abismo Tehom, Apolión, Abadón, maldad con M mayúscula, Lilith, todos los que están en esos abismos, todos saben que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Pero vea la arrogancia de esta gente, de estas almas que están en el infierno. Sí, de decirle al Creador, de decirle al Hijo de Dios: aquí te quedas atrapado porque de aquí no te soltamos. Ahora, ¿se imagina usted? O póngale, lo voy a poner de esta manera para que usted piense un poco. Que fuera usted el que hubiera estado en ese lugar de Jesús, y usted sabiendo que usted tiene todo poder. Y cuando estos bichos, hijos de Belial, perversos, demonios y almas, imagínese usted teniendo todo poder, y le dicen: aquí te tenemos, de aquí no te nos vas a escapar, aquí es tu lugar, aquí vas a estar con nosotros. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Le hubiera dicho? ¿Se hubiera quedado callado usted? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Sabiendo que teníamos toda la capacidad para aniquilarlos. Es por eso que Jesús se humilló hasta lo sumo. Que ante la arrogancia de estos demonios, de estos hijos de Belial, Jesús los soportó allí el tiempo que el Padre había determinado: 3 días y 3 noches. Y no movió un dedo Jesús, así como no movió un dedo en la cruz, tampoco movió un dedo en el infierno para liberarse él mismo. Él simplemente esperó que el Padre actuara. ¿Y sabe para qué? Para que fuera el Padre el que fuera glorificado, para no llevarse él el mérito, sino que fuera el Padre. Porque Jesús siempre ha vivido para glorificar al Padre.
Es por eso que Él soportó toda esa humillación de la arrogancia. Y va si no nosotros nos topamos con, mire, y la peor arrogancia con la que nos topamos no es la que viene de afuera, no es la que viene de las personas. La peor arrogancia es la que brota de adentro de los abismos de nuestro corazón, que nos dice: no te dejes, ponlos en su lugar. Si tú eres hijo del rey, no saben con quién se metieron. ¿No ha oído usted esas palabras? Si no las ha oído, por lo menos las ha leído en las redes, en el pueblo de Dios. Tú eres hijo del rey, ponelos en tu lugar, demuéstrales quién eres, demuéstrales quién es tu padre. Esa es la arrogancia, el canoneo que se levanta dentro de nosotros, que quiere darse a conocer a sí mismo. ¿Se recuerdan de los canoneos? Darse a conocer a sí mismo, proyectarme a mí mismo como el mejor, como para recibir admiración, recibir reconocimiento, recibir gloria. Pero Jesús, callado, allí en medio del tormento, en medio del dolor, en medio del quebranto, le estoy resumiendo las 4 cosas, en medio de esos torrentes de perversidad que lo tenían asediado, cercado, apretándolo, Jesús se mantuvo firme. Y lo único que hizo, porque lo dice: y clamé a Jehová, y Él me oyó en su santo templo. Y miren, mis hermanos, culmino esta enseñanza con lo que dice el Salmo 18, lo que pasó. Algunas cositas nada más. Acompáñenme nuevamente al Salmo 18. Miren, mis hermanos, muchas veces perdemos porque nosotros tratamos de salir por nosotros mismos, por no tener la paciencia, la confianza de esperar en Jehová. Dice en el Salmo 18, mis hermanos, versículo 5, de una vez: ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y entonces vea lo que empezó a suceder. Y así va a suceder cuando el Señor nos saca, mis hermanos, espiritualmente hablando, por supuesto. Dice: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó Él, o sea, se indignó el Padre, mis hermanos. Y dice: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Esto es casi lo mismo que lee de Leviatán en Job, porque Leviatán es un imitador de Dios. Y dice, versículo 9: inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Mire, Dios usa tinieblas porque hay varios tipos de tinieblas que la mayoría no conocen. ¿Estamos? Y dice: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Y el 12 dice: por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Vea lo que hizo allá abajo. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, que era donde estaba el Señor, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Y dice el 16, vea lo que dice el Señor. Lo experimentó David, pero es profético de Jesús. Dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Eso es lo que Dios hace cuando alguien, en lugar de estar buscando ayuda de criaturas, clama al Creador. Jesús no tuvo que hacer lo que le voy a decir, pero David y todos los demás, cuando hablan que hicieron esto mismo, ellos expresan y reconocen: Señor, tú eres justo. Yo estoy aquí porque yo soy injusto, y
Tú eres justo y verdaderos y justos son todos tus juicios. Pero, vea lo que David y todos decían, pero también de ti es tener misericordia y perdonar. Sálvame, oh Jehová, sácame de estas muchas aguas. Y dice David, pacientemente esperé en Jehová y Él me liberó. Amén. ¿Entendimos algo al respecto? Póngase de pie, le vamos a dar gracias a Dios. Démosle gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran vencedor. Si algo debemos de hacer es pidámosle perdón por todas las veces que en lugar de clamar a Dios, en lugar de esperar en Él, cuando hemos experimentado todas estas cosas, que solo le di un pasoncito, un pincelazo, nuestra actitud ha sido de quejarnos, de reprochar, de desesperarnos. De esto este último habla de desesperación, una de las palabras allí, un salmo habla de desesperación. Y en lugar de clamar a Dios y de confiar en Él, nuestra mente, nuestro corazón se va a buscar quién me puede ayudar. Y no que Dios no use personas, pero la actitud correcta es: confío en Dios, clamo a Él, y si Él me dice que vaya a tal lugar o con tal persona, pero ya es bajo su voluntad, no porque yo estoy tratando de resolver las cosas por mí mismo. Porque esa es una actitud que le digo: Señor, no confío en ti. Tú no tienes la capacidad de liberarme o salvarme, de ayudarme de esto. Lo tengo que hacer yo mismo. Y eso es ofensivo y desagradable para Dios. Pierdo el examen, pero gracias a Dios, Dios da retrasadas también y nos da la repetición para que podamos pasar el curso. Pero pidámosle perdón por todo lo que hemos fallado. ¿Está de acuerdo conmigo que hemos fallado? Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor nuestro y Dios nuestro, por enseñarnos todos estos misterios. Señor, hoy entendemos, reconocemos que no hemos tenido la actitud correcta cada vez que has permitido en nuestra vida experimentar, Señor, estas ligaduras de muerte, estos torrentes de perversidad, de odio. Señor, no hemos tenido la actitud correcta. Cada vez que tú, Señor, has permitido en nuestra vida que ligaduras del Sheol, de dolor, de angustia, nos afecten. Y no hemos tenido la actitud correcta, Señor, cuando has permitido que lazos de muerte nos rodeen. Perdónanos, Señor, porque la realidad es que no hemos confiado en ti. No hemos tenido fe en ti, Señor. Hemos fallado, hemos pecado, porque en lugar de clamar a ti, Señor, y esperar confiadamente, pacientemente, Señor, hemos murmurado, nos hemos enojado, nos hemos desesperado, hemos tratado de echarle la culpa a quien sea, Señor, de nuestras situaciones dolorosas o nuestras desgracias. Perdónanos por esta actitud. Hemos pecado contra ti, Señor. No hemos seguido tu ejemplo, Señor Jesús. Perdónanos por todo lo que te hemos deshonrado, Padre, con estas actitudes. Te hemos deshonrado ante el mundo espiritual, ante el mundo natural, con esa desconfianza que hemos tenido de ti, Señor nuestro. Hoy nos arrepentimos. Reconocemos que somos culpables, que en lugar de clamar a ti, Señor, nos hemos quejado y reprochado y nos hemos enojado contigo, Señor. Perdónanos, conforme a tu palabra te suplicamos perdón, Señor nuestro. Por los méritos de Cristo, Padre, te suplicamos perdón. Y por los méritos de Cristo, Padre, por la justicia de Cristo Jesús, te suplicamos, líbranos de todas estas actitudes. Líbranos de esta maldad, líbranos de todo este engaño y esta perversión que hay en nuestro corazón, Padre. Conforme a la justicia de Cristo te suplicamos, líbranos de todos estos enemigos que hay en nuestro corazón, en las profundidades de nuestro corazón, Padre nuestro, Padre eterno. Gracias por oírnos, Padre.
Gracias, Cristo Jesús, porque tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Y tú nos salvas, nos libras de todas nuestras angustias y de toda la maldad que hay en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorarle con gratitud.